Si estás viendo este vídeo, quizás sea porque ya conoces las bases de datos en Notion y quieres aprender aún más. Y si no sabes nada sobre las bases de datos de Notion, te recomiendo que vayas a ver mi primer vídeo hablando sobre bases de datos en Notion, que es una guía para principiantes. Y después de ver ese vídeo, entonces te recomiendo que vuelvas aquí y termines de ampliar tus conocimientos. Así que si ya sabes del tema y quieres saber más, vamos a ver cómo podemos utilizar relaciones y rollups en las bases de datos de Notion para sacarles el máximo partido. Este de aquí va a ser mi espacio de trabajo de Notion en 2024. Lo estoy acabando de configurar, así que cuando lo tenga todo listo, seguramente haré un vídeo para enseñároslo y quizás también sacaré una plantilla para que vosotros lo podáis replicar en vuestro espacio de Notion. Y justo aquí debajo he creado una página de ejemplo para poder hacer este vídeo hablando de las bases de Notion ya en un nivel más intermedio o avanzado. Lo que he hecho para este ejemplo es simular que tengo una librería y he creado dos bases de datos. Por un lado tengo una base de datos que se llama editoriales, donde tengo el nombre de diferentes editoriales que he buscado por internet de manera totalmente aleatoria, y justo al lado los autores que publican estas editoriales, que repito, esto no es verídico, ¿vale? Lo he hecho completamente a voleo. Justo debajo tengo otra base de datos donde tengo el título de los libros, los autores de cada uno de estos libros, su precio y el estado, es decir, si estos libros están en stock, si están pedidos a la editorial o si están agotados. Estas dos bases de datos son bases de datos con bastante pocas entradas, pero puede ser que vosotros os encontréis que tenéis bases de datos con información interesante que tiene cientos de entradas y que tengáis que trabajar con ellas en una única base de datos, que es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a crear una nueva base de datos integrada en esta página y en este caso le voy a poner el nombre de librería. Lo que quiero conseguir aquí es poder volcar información por un lado de esta base de datos y por otro lado de esta base de datos. Y que además que esa información vaya acorde, es decir, que cuando yo introduzca el libro El mundo de ayer, me salga su autor, me salga su precio y me salga la correspondiente editorial. Aunque aquí pueda parecer que no tiene mucho sentido, en un ejemplo real seguramente tendríais estas bases de datos con muchas más entradas. Y agruparlo todo en una sola base de datos de manera manual podría ser una tarea imposible. Por eso vamos a ver cómo funcionan las relaciones y los rollups para hacerlo. La primera propiedad de esta base de datos, le voy a poner un punto y la voy a apartar porque es esta propiedad predeterminada que no podemos eliminar. Y después vamos a pensar cómo queremos configurar esta base de datos de librería. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una propiedad con el título de los libros. ¿De acuerdo? Entonces me voy a venir a propiedades y voy a crear una nueva propiedad de relación que, como su propio nombre indica, lo que va a hacer es establecer relación con otra base de datos que hayamos creado. En este caso, la base de datos con la que queremos establecer relación se llama libros, ¿vale? Es importante que recordemos el nombre porque si no después, cuando queramos configurarla, nos vamos a liar. Así que en propiedades, nueva propiedad, seleccionamos la opción de relación y seleccionamos la base de datos con la que queremos relacionar, en este caso libros. Tocamos en agregar relación y vemos que directamente nos aparece aquí la opción de libros. Voy a eliminar esta de etiquetas, que no la necesitamos por ahora. Si yo ahora toco en cualquiera de estas celdas que tenemos en la base de datos, por ejemplo aquí, lo que hace es desplegarme todos los libros que tenemos en la base de datos libros, ¿vale? Por tanto voy a seleccionar, por ejemplo, el manantial y se nos introduce directamente. Esto está muy bien, pero además de todo esto queremos poder añadir al autor, queremos poder añadir el precio, el estado y después vamos a querer añadir la editorial que está en otra base de datos. Así que vamos a continuar. Para poder añadir el autor en esta nueva base de datos y que coincida con el título del libro, lo que vamos a tener que hacer ahora es crear un rollup y no una relación. Por tanto, nos vamos a propiedades, tocamos en nueva propiedad y seleccionamos la opción de rollup. Vamos a llamarle autor y una de las diferencias claves de los rollups es que nos permite seleccionar primero con qué base de datos nos queremos relacionar, en este caso con la base de datos libros, y después dentro de la base de datos de libros cuál es la propiedad de la que queremos extraer la información. En este caso es autor. Y ya vemos que directamente al tener el libro El manantial, el autor que directamente se empareja con este libro es Ayn Rand. Si por ejemplo seleccionamos otro libro, por ejemplo El mundo de ayer, vemos que el autor también coincide. Vamos a repetir este proceso 2 veces más para poder añadir el precio y el estado y después vamos a ver cómo podemos añadir la editorial que viene desde otra base de datos. Repetimos el proceso, nos vamos a propiedades, tocamos en nueva propiedad, seleccionamos rollup, en este caso va a ser
precio, la relación es con la base de datos de libros y la propiedad con la que nos queremos relacionar es con el precio. Y ya veis que directamente se nos indica cuál es el precio de cada uno de estos libros. Hacemos de nuevo lo mismo, esta vez para el estado. Tocamos en propiedades, nueva propiedad, rollup. Vamos a poner aquí arriba como título estado. Relacionamos con la base de datos de libros, seleccionamos la propiedad de estado y vemos que ya nos aparece, ¿vale? Voy a seleccionar otro para que veáis que todo funciona perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí se actualiza con el autor, el precio y el estado, ¿vale? Cualquiera que vayamos a añadir aquí se actualiza perfectamente y si añadimos una nueva entrada, pues también, ¿vale? Y así lo tendríamos todo. Bien, ahora lo que queremos es crear una nueva propiedad en la que podamos colocar la editorial de estos libros. Así que lo que vamos a hacer es irnos a propiedades de nuevo, tocar en nueva propiedad y vamos a establecer una nueva relación. Ya teníamos una relación con la base de datos libros y ahora vamos a establecer una relación con la base de datos editoriales. Simplemente tocamos en agregar relación, vemos que aquí nos aparece editoriales, yo lo voy a cambiar por editorial y además lo voy a poner por aquí. Y aquí lo que nos va a permitir es seleccionar la editorial a la que pertenecen estos libros. De manera que lo podemos introducir manualmente si es que a lo mejor un libro pues, se publica en diferentes editoriales. No sé exactamente cómo funciona, pero ya os digo que esto es un caso de ejemplo para que veáis cómo utilizar las relaciones y los rollups en las bases de datos en Notion. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, ahora es el momento de enseñarte un truco antes de continuar con las bases de datos. Te habrás fijado que, por ejemplo, aquí en todas las entradas de libros tengo seleccionado un icono al principio se supone que es un libro, y a mí me parece que visualmente queda mejor. Lo mismo pasa con las editoriales, que tengo seleccionado un icono que es una especie de contacto. Pues bien, la manera manual de hacer esto es entrando dentro de la página, tocando en iconos y seleccionando el icono que tú quieras. Pero hay una forma mucho más rápida de hacerlo si lo quieres aplicar a toda una lista de elementos que tengas en la base de datos de Notion. Por ejemplo, voy a seleccionar todos estos elementos de aquí, 10 elementos seleccionados, voy a tocar en los 3 puntos de aquí y voy a tocar en la opción de iconos. Y aquí puedo seleccionar un emoji, por ejemplo, y cambiaría directamente, o puedo seleccionar un icono del apartado de iconos y cambiarían todos directamente. Y a la vez que este cambio se refleja en la base de datos original, este cambio también se refleja en la base de datos donde hemos añadido esta propiedad relacionada. Así que además del truco, aquí es cuando puedes ver que cualquier cambio que se haga en la base de datos principal afectará a la base de datos donde está establecida la relación. De la misma manera, si por ejemplo en el estado pasamos este libro de pedido a en stock, aquí el cambio también se ve reflejado. En cambio, al tratarse de un rollup, en este caso, desde esta base de datos, no podríamos cambiar el estado de esta propiedad. En este ejemplo todo ha sido bastante visual porque teníamos dos bases de datos que eran bastante pequeñas y bastante sencillas y lo que hemos hecho es crear una base de datos donde teníamos toda esa información agrupada. Os voy a poner otro ejemplo rápido para que veáis cómo de útil nos puede ser utilizar las relaciones y los rollups. Porque, por ejemplo, imaginaros que tenemos una nueva página que vamos a llamar editoriales y es dentro de esta página de editoriales, voy a ponerle un emoji con un libro, donde tenemos la base de datos, ¿de acuerdo? Y así con muchas otras bases de datos. Por ejemplo, la base de datos de libros también está dentro de una página específica que se llama libros, ¿de acuerdo? La vamos a poner aquí dentro. Pues bien, de la misma manera yo puedo crear relaciones y rollups, aunque estas bases de datos se encuentren en páginas concretas, ¿de acuerdo? Yo podría tener estas dos páginas en otra página de mi espacio de trabajo de Notion y aún así poder agrupar el contenido que hay dentro de sus bases de datos en una base de datos principal donde yo quiera tener toda la información que necesito. Así que esta es la forma como podemos utilizar las relaciones y los rollups de manera un poco más avanzada en nuestras bases de datos de Notion. Si todavía te queda cualquier duda, recuerda que me la puedes dejar en los comentarios e intentaré resolverlas. Y también en la descripción del vídeo te dejaré un enlace a mi tienda online donde podrás conseguir de manera gratuita y otras de pago algunas de las plantillas que yo utilizo para mi espacio de Notion. Y como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!